Cinemática 1, en el cual vamos a iniciar con el capítulo de cinemática vectorial, unidad 3. Vamos a adoptar un método elegante, muchachos, no por lujo, sino a la vez por necesidad. Vamos a trabajar la cinemática desde el punto de vista vectorial con el fin de entender el movimiento de un cuerpo en el espacio-tiempo desde el punto de vista vectorial. Y sin más preámbulos, quiero que vean por qué decidí utilizar el método vectorial. Entonces, iniciemos. Evidentemente, en esa cinemática vectorial tenemos el vector posición final en cualquier instante de tiempo, ¿sí? Este radio que usted ve aquí puede ser un radio en 2D, porque de hecho lo es. Por lo pronto me interesa en 2D, la ecuación que la entendamos en dos dimensiones. Entonces, este radio que puede ver aquí puede ser una parte de radio esférico, ¿cierto? Puede ser una proyección del radio esférico o puede ser un radio cilíndrico, cualquiera de los dos, porque en últimas, pues como estamos trabajando o vamos a trabajar en 2D, es decir, en el eje X y en el eje Y, pues se puede decir que el radio cilíndrico es el mismo radio esférico, ¿sí? Porque estamos analizando en dos dimensiones, entonces no hay problema. Este radio depende del tiempo, es decir, este es una función, así como hablamos en matemáticas, una función. Lo que pasa es que es una función vectorial, una distancia dirigida, ¿sí? Entonces es la distancia parcial o la posición final de cualquier objeto en el tiempo que usted quiera hallarla. Sí, usted puede hallar la posición del objeto a 1 segundo, a 5 segundos, a 1 hora, bueno, etc. Usted puede decidir en qué instante le interesa hallar la posición final. Evidentemente ese objeto va a partir de una posición inicial. Es así, el observador la detecta de inmediato antes de empezar a medir tiempos y otra cosa o ver el movimiento, ese sí se detecta. Y evidentemente puede que el objeto parta con una velocidad inicial, como puede que parta del reposo. Esta velocidad es la velocidad inicial con la que el objeto se desplazaba, puede estar en reposo, puede ser cero. Este es el tiempo general, es decir, es el tiempo que corre, que evoluciona, ¿cierto? Y este T sub 0 es el tiempo inicial. Ese tiempo inicial, mire que tiene antes de un signo menos. Ese signo menos funciona a manera de retraso. Es decir, si por ejemplo el observador empezó a marcar el tiempo para analizar el movimiento de una partícula, entonces él marcó el cronómetro desde cero, entonces empezó a marcar 0 segundos y oprimió y empezó a correr el tiempo. Pero digamos que la partícula se demoró en partir 2 segundos. Entonces este sería el tiempo que tardó en partir 2 segundos. Por lo general, pues nosotros buscamos es que la partícula parta de inmediato apenas se pone el cronómetro. Pero puede llegar a pasar de que parta tarde, ¿sí? Es decir, que sea de alguna manera que tenga un retraso en el tiempo. Por eso aparece el signo menos. Es un retraso temporal. Después aparece un medio de la aceleración. Esta aceleración también es dirigida, puede que exista aceleración en el problema como puede que no exista, es decir, si en este caso puede ser 0, en este caso también puede ser 0, si no existe una aceleración pues evidentemente se anula todo este término, porque todo multiplicado por 0 pues da 0 y solamente nos quedaríamos con los dos primeros términos, ¿sí? Bueno, pero en este caso esta aceleración puede ser una aceleración de un auto, puede ser la aceleración de la gravedad en caída libre o el movimiento parabólico gravitacional, pero bueno, básicamente es eso. Y aquí vuelve y se repite el tiempo, pero elevado al cuadrado. La respectiva demostración de esta fórmula la encontrarán ustedes en el libro guía, ¿sí? Bueno, evidentemente ese sería el vector posición final en cualquier instante de tiempo. Y si manejamos bien este vector en el espacio, créanme que vamos a entender el espacio y vamos a hallar cosas coherentes. Hay un problema que tienen las ecuaciones galileanas, que hay casos particulares en los que se consigue, si el estudiante no identifica, si no analiza más allá de las ecuaciones, va a encontrar cosas absurdas, ¿sí? Como tiempos negativos, como distancias negativas. Evidentemente no va a saber distinguir si un movimiento, si un objeto se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Es un complique, la verdad es un complique y requiere demasiada viveza del estudiante, demasiada experiencia para darse cuenta. Pero para iniciar recomiendo yo usemos este método porque aquí usted definitivamente va a la fija y sobre todo está entendiendo el espacio-tiempo, ¿sí? Esa sería la ecuación de la posición. Y la ecuación que se puede mostrar allá en el libro guía a través de una derivada
puede ser esta. Por lo pronto me interesa es que veamos los dos resultados, las dos demostraciones, pues ya es cuestión de gusto si usted quiere conocerlas. Yo igual pues eso no lo preguntaré, o de pronto sí, bueno, no creo que lo pregunte. Ya es cuestión de cultura general, que usted quiera adoptar en el método científico de cómo se hace esa demostración analítica. Pero entonces aquí básicamente tenemos la velocidad, así como la partícula puede moverse en cualquier posición del espacio y usted puede hallarla en cualquier instante de tiempo, usted también puede hallar la velocidad de la partícula en cualquier instante de tiempo. Es decir, esa sería la velocidad final o parcial, ¿sí?, de la partícula. La partícula puede que haya partido desde este punto inicial a una velocidad inicial, como puede que no, puede que sea cero. La partícula pudo que tenga aceleración, es decir, que cambie su velocidad, es decir, la velocidad final será diferente a la velocidad inicial sí y solo sí, si existe una aceleración o una desaceleración. Recuerda que estos vectores pueden ser positivos o negativos. Todos estos vectores tienen el vector unitario I y J para el primer caso, ¿cierto?, en dos dimensiones. Y tenemos otra vez el tiempo y el retraso, ¿sí? Básicamente así funciona, ¿sí? Así funciona. Vamos a hacer un ejemplo como introducción, pero un ejemplo no, sino como un análisis en una dimensión y después lo acoplamos a dos dimensiones. Me explico, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se localizan todos esos parámetros y variables? Se halla de la siguiente manera. Como vamos a trabajar en 2D, entonces ubicamos a un observador, ¿cierto?, aquí en el origen de coordenadas en dos dimensiones, donde tenemos al eje X y al eje Y. Para no confundirlo, como vamos a trabajar en dos dimensiones, entonces voy a dejar al eje Y como que sea el vertical, el que va hacia arriba, es decir, al eje Z, que era el que en 3D lo consideramos como hacia arriba, pues ese por el momento no, porque como estamos hablando en 2D, entonces dejémoslo aparte. Entonces esta sería las distancias horizontales sobre el plano XY, valga la redundancia, sobre el suelo, y esta es la altura, que sería ahora Z, por decirlo así. Entonces estamos viendo en 2D, estamos viendo un plano 2D, así como está viendo usted en la pantalla. Esto es hacia arriba y esto hacia los costados. Listo. Bien, vamos a identificar, por ejemplo, esto. Voy a hacer un ejemplo ahí, sencillito como para entenderlos, pero no es un ejemplo así como tal, sino que caigamos en cuenta de los parámetros. Entonces, mire, hagamos de cuenta que usted tiene una moto y va en su moto o ve a alguien pasar en una moto. Esa moto inicialmente tiene una posición dirigida inicial. Me gusta esta palabra dirigida porque como estamos hablando vectorialmente se entiende que esa posición es a una distancia, es una distancia dirigida. ¿Por qué? Porque va en una dirección, es decir, ahí ya estamos agregando el concepto vectorial, que me parece muy importante, siempre lo tengamos en cuenta. Y obviamente la inicial, ¿por qué? Porque obsérvese que parte del origen de coordenadas hasta donde está el punto. Esa motocicleta puede que tenga una velocidad inicial como pueda que no, ¿sí? De todas maneras, quiero que analicemos eso, ¿sí? Esa motocicleta se puede identificar con respecto al punto de coordenadas de la siguiente manera, con un vector. Miren, este vector que sale del origen de coordenadas y que llega hasta el centro de geometría o el centro de masa de la partícula o de la moto, a esta distancia que usted ve aquí es esta que ve acá. Es esta, es la posición inicial, pilas, ¿sí? Entonces esa distancia de aquí a aquí es esta. Digamos que la distancia sobre el eje X fuera de 5 metros, digamos, entonces aquí sería 5, pero como tenemos la dirección arriba, entonces sería 5 ¿qué? Pues 5 hay que agregar la dirección y para eso vamos a usar, por ejemplo, un vector unitario. Mire que este es el eje más X, entonces significaría que esto sería una longitud de 5 en la dirección ¿qué? Y recuerde que el observador que usted ve aquí, él puede mirar hacia arriba, puede mirar hacia abajo, puede mirar hacia la derecha, puede mirar hacia la izquierda. Entonces, yo no puedo decir que solamente una moto está ubicada el observador 5 metros. Porque si él dice eso, o sea, si se dice así, sería ambiguo. ¿Por qué? Porque él puede mirar 5 hacia acá y casualmente acertar, pero él también puede mirar hacia acá y también acertar. ¿Sí me va a entender? O entrando a la pantalla o saliendo de la pantalla. ¿Sí me va a entender? Entonces básicamente eso sería dar un resultado incompleto o una información incompleta. Entonces cuando usted le dice está a 5 metros de usted en la dirección Y, entonces de inmediato el observador que está aquí voltea a la derecha, ¿sí ve? Y no voltea a la izquierda. Entonces por eso es súper necesario agregar el vector unitario, ¿correcto? Bien. Ahora, esa partícula, como les decía, puede tener una velocidad inicial, ¿cierto? Esa velocidad inicial puede tenerla. Entonces iba una moto moviéndose, o sea, va la moto moviéndose en la carretera, ¿sí? Va moviéndose.
¿Y cómo puede moverse? Pues puede moverse, a qué sé yo, a 100 kilómetros por hora, por ejemplo, 100 kilómetros por hora, o 40 metros por segundo, pasándolo al sistema internacional. Entonces, evidentemente, listo, tiene esa velocidad. ¿Y hacia dónde se puede ir esa velocidad? Pues, como nos estamos dando cuenta, la moto se está moviendo hacia allá. Entonces sería 40 metros por segundo en la dirección I. ¿Sí? ¿Sí que es importante? Es decir, que la moto se está alejando del observador hacia la derecha. Pero ¿qué tal donde la moto tuviese esos mismos 40 metros por segundo, pero realmente fuera en la dirección no más I, sino menos I? O sea, significa que sería menos 20 metros por segundo en I. ¿Sí se da cuenta? Eso significa que no se aleja del observador, sino se está acercando. ¿Sí se da cuenta? Entonces es fundamental, porque estamos en cantidades vectoriales, es fundamental que todo vector necesite de su magnitud y su dirección. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Por eso es que este vector es muy formal, pero a la vez nos permite colocar todas las características, ¿sí? Si la moto se acerca, o se aleja o se acerca. Entonces hay que tener cuidado. De todas maneras, en un ejemplo tranquilos, en un ejemplo con calma, con todas las de la ley vamos a analizarlo, pero quiero que vean cada cosita. El tiempo, pues es el tiempo que empieza a correr. Si de pronto el motociclista o de pronto el observador digamos, el motociclista tenía una velocidad de 0, ¿cierto? Una velocidad de 0, o de pronto el observador empezó a marcar cuando no debió, entonces seguramente el movimiento del motociclista estaba desfasado en el tiempo, es decir, que él se movió tarde, es decir, con un desfase de tiempo. ¿Sí? Un retraso en el tiempo. Entonces cuando ocurre eso puede ser un segundo. Por lo general hay veces en el experimento se han dado cuenta ustedes que depende, o sea, la señal más rápida que usted puede realizar o el ejercicio más rápido que puede hacer usted es un pensamiento, porque el pensamiento viaja a la velocidad de la luz. Pero cuando usted ya quiere de pronto ese pensamiento llevarlo a algo mecánico, pues eso se demora mientras el músculo estira, entonces evidentemente eso genera retrasos cuando usted va a oprimir el botón de cronómetro. Entonces esos retrasos hay veces pueden pasar y por lo general pueden ser un segundo, o si de pronto el ejercicio ya viene con retrasos inscritos, pues entonces ya lo puede usted colocar acá, un retraso de 2 minutos, de 5 minutos, se lo puede escribir acá, ¿sí? Bueno, digamos que puede que la velocidad sea 0 o puede que no. Si es 0, entonces para moverse obviamente necesita ¿qué? Acelerar. ¿Y qué significa acelerar? Que pase de una velocidad 0 a una velocidad diferente para que sea movimiento. Eso significa acelerar. Pero también puede que el motociclista se esté moviendo, es decir, que tenga una velocidad de 20 metros por segundo y la aceleró, ¿sí? Y la aceleró a una razón de tanto, es decir, el valor de aceleración, y le aumentó la velocidad de 20 a 50 metros por segundo, ¿sí? Es decir, que le permita hacer un movimiento de este estilo, ¿sí me va a entender? Mire, aceleró, ¿cierto? Aceleró de esta manera y obsérvese que obviamente se desplaza, ya la velocidad que tiene aquí es diferente a la inicial. Recuerde que el círculo significa inicial, entonces esta velocidad de la moto ya sería una velocidad como tal inicial, final, ¿sí? Final. Aquí pues me disculpo, aquí me hizo falta colocarle la M, esta M me hizo falta colocársela, es decir, velocidad inicial de la motocicleta, me hizo falta, ¿sí? Velocidad inicial de la motocicleta, me hizo falta ese trámite. Entonces al acelerar pues cambia de velocidad, ¿sí? Obviamente adquiere mayor velocidad. En el caso de que se está alejando del observador, pues obviamente se va hacia allá. Pero esa aceleración no solamente puede ser positiva, puede ser una aceleración negativa, es decir, una desaceleración. Me explico. Por ejemplo, que aquí tuviese 20 metros por segundo, él en vez de acelerar quiere parar. Entonces él aplica los frenos. Si aquí tenía 20 metros por segundo, probablemente más adelante la velocidad será igual a 0. ¿Sí? La velocidad final será igual a 0, ¿cierto? Porque evidentemente él aplicó los frenos. O sea, se puede analizar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y cómo se hace? Pues toda aceleración, todo vector puede ser positivo o negativo, ¿sí? Entonces la aceleración no sería hacia adelante, sino hacia atrás. El vector unitario no sería para acelerar, sería en la dirección más I, y para desacelerar, pues sería en la dirección menos I. Entonces permite agregar el signo, porque aquí, obsérvese, el signo de afuera es positivo porque es un signo neutro, ¿sí? Entonces permite de alguna manera o respeta el signo de adentro, porque todo lo multiplicado por un signo positivo da el resultado del interior. Entonces ahí nos permite hacer eso.
Y bueno, al haber estos dos factores de velocidad y aceleración, ya sea los dos simultáneamente o al menos sea uno de ellos, implica que hay movimiento. Es decir, que la posición inicial, que es R sub 0, que es este vector, va a cambiar en vista desde el observador. Es decir, que va a ocurrir esto. Si se dan cuenta, mire, el vector de desplazamiento, ¿cierto? Cambió. Si se dan cuenta que se hace más extenso, es decir, que si se tenía una posición inicial para la motocicleta, que era esta, que ven acá, ¿cierto? Obsérvese que ya se tiene una posición final, y esa posición final es básicamente esta, compañeros. Si se dan cuenta, es decir, la distancia dirigida de la moto cambió, ¿sí? Es decir, que este vector, a medida que fue avanzando el tiempo, por ejemplo, esto es 0 segundos, digamos que no había retrasos de nada, que este valor vale 0, que es este mismo que vale 0. Pilas que estos dos son iguales, ¿no? Entonces estos dos valores de retraso valen 0. Entonces, si evidentemente nos ponemos a analizar a través del tiempo, pues evidentemente, ¿qué pasa? Pues este vector aumenta, es decir, 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, n segundos. Hasta que evidentemente avanzó en la distancia, avanzó en el tiempo, porque si el tiempo no evoluciona, pues no puede avanzar en el espacio. Recuerda que la física clásica es fundamental eso, además es lógico. Entonces sería de esa manera. Entonces tendríamos una posición final dirigida. Y por ejemplo, si aquí estábamos separados a una distancia de 5 metros en la dirección Y, el motociclista para finalizar a un tiempo terminó separado a una distancia de, qué sé yo, de 100 metros, ¿sí? 100 metros, ¿en la dirección qué? En la dirección más Y. Si hubiese sido al revés, entonces evidentemente, es decir, si el motociclista no se moviera hacia allá, sino hacia allá, entonces probablemente inició en una posición de más 5i y terminó acá en una posición de menos 95, por ejemplo, ¿sí? Menos 95i, es decir, se permite esas dos opciones, ¿sí se dan cuenta? Por eso es que este método es súper elegante, súper, como le digo yo, es muy claro en sus cosas. Entonces, me gusta, es muy elegante y nos da absolutamente todo el espacio y nos ayuda a entender el espacio, ¿sí? Créame que la física se entiende es viendo, ¿sí? Viendo, analizando, imaginándose, ¿sí? Y cuando uno va a un laboratorio o a un experimento en la calle, en la naturaleza, uno esto es lo que ve, eso es lo que marca. Entonces él le está ayudando, es decir, la filosofía natural de estas dos ecuaciones definitivamente es cuerda o coherente con lo que vemos, ¿sí? Y básicamente esa sería la posición final dirigida. Eso en una dimensión. Ahora vamos a ver cómo se puede mover en dos dimensiones. ¿Por qué lo digo que en una dimensión? Porque mire que aquí nos estamos moviendo solamente en el eje X. Ahora vamos a mirar si combinamos un eje X con el eje Y. Porque, por ejemplo, podemos analizar este mismo movimiento rectilíneo en el eje Y. Por ejemplo, caída libre. Usted deja caer algo y ese algo inicialmente estaba a una altura y a medida que avanzó el tiempo terminó en otra. Pero eso sería en una dimensión, caída libre. Lo que es movimiento rectilíneo, ¿cierto? Ya sea acelerado o uniforme, se puede analizar en el eje X o en el eje Y, ¿sí? Pero cuando ya se trata de un movimiento bidimensional, significa que esta motocicleta tiene que irse, por ejemplo, en diagonal, ¿sí? Y esa diagonal, por lo general, pues uno hay veces puede ajustarle el eje X, girar el sistema, pero cuando ya es algo de un movimiento curvilíneo, es decir, que forme una curva y no una recta, si es necesario el movimiento. Es decir, me explico. Por ejemplo, en el caso de una curvatura, vamos a analizar el vector posición y velocidad, pero primero iniciemos con el vector posición. Entonces, ese vector posición, ¿cierto? Depende primero de que tenemos el observador acá. Tenemos un movimiento curvo, la partícula va a empezar a moverse de esta manera, digamos. Ella arranca con una velocidad inicial y lo hace a través de la curvatura, pero entonces aquí, antes de empezar a trabajar con el desplazamiento y con el análisis de cambio de velocidad, necesito que primero localicemos, que este observador localice la partícula justo en este punto cuando recién inicia, es decir, cuando recién se detecta y se considera una velocidad inicial. Entonces, para lograrlo vamos a hacer lo siguiente, y es, vamos a realizarle aquí un respectivo vector posición, ¿cierto? Un vector posición, como están dando cuenta. Ese vector posición, ¿cierto? Vamos a acomodarlo bien. Ese vector posición es la mirada dirigida del observador, ¿sí? Es la mirada dirigida del observador, recuerden, ¿sí? La mirada dirigida.
Pero esa mirada dirigida, hay que tener claro una cosa. Esa mirada dirigida para este caso particular, como se están dando cuenta, fíjese que está precisamente sobre el eje Y. ¿Sí se dan cuenta? Está precisamente ubicada sobre el eje Y. Y al estar ubicada en el eje Y, evidentemente tiene toda la componente en el eje Y, es decir, para X, como se están dando cuenta, no tiene absolutamente ningún valor, ¿sí? Para X, ¿sí? Únicamente el valor es para Y. Entonces, si es el caso, ¿cierto? Si es el caso, como se están dando cuenta, entonces significa que este vector posición que vemos aquí, y que lo vamos a llamar vector posición inicial, ¿cierto? Que es este que viene acá, lo voy a llamar vector posición inicial, pero quitamos esta Y que nos está molestando de ahí, que ese es el eje Y, que lo acaba de borrar. Entonces este sería el vector posición inicial, es la mirada dirigida del observador a la partícula, es decir, el observador mira a la partícula y al hacerlo su mirada recorre una distancia en la dirección más ¿qué? Más J, exacto. Luego significa que la sombra que proyecta el vector posición, que aparentemente sería en 2D, pero realmente en este punto sería en 1D, pues resulta ser la misma componente del vector en el eje Y. Por lo tanto, esta sombra tiene el mismo valor, ¿sí? Es decir, que el vector R sub 0 es igual a Y en J, ¿sí? Es decir, la longitud del vector R sub 0 de posición inicial es una longitud que precisamente está en Y que se está dirigiendo en la dirección positiva más J, porque si el objeto estuviese por aquí abajo, pues evidentemente la flecha sería hacia abajo y sería en la dirección menos YJ, ¿sí? ¿Sí me van a entender? Básicamente sería de esa manera para localizar al primer objeto. Entonces mire que con tan solo mirar la partícula ya detectamos la velocidad y la posición inicial. La velocidad inicial también tiene vectores, pero regale un momentico y ya les explico cómo es. Primero voy a salir de lo que tiene que ver con la posición inicial y la posición parcial o final. Ahora, en esa circunstancia, entonces como estamos en la primera posición parcial, es decir, cuando el tiempo es igual a 0, cuando recién se ubica el cronómetro, es decir, que no hay retrasos, dejémoslo sin retrasos para no complicarlo, es decir, que la partícula no empieza a moverse después de que el observador empezó a marcar el tiempo, sino que justamente él marca y la partícula arranca de inmediato, ¿sí? Entonces, en ese caso, compañeros, pues evidentemente partimos de 0 segundos y empieza el cronómetro a correr. Es decir, por ejemplo, aquí estamos en 0 segundos, entonces un segundo después, obsérvese que la partícula estaría en esta posición. Si se dan cuenta, avanza de este punto a este punto. Y no solo eso, que el vector R sub 0 ya no es inicial, evidentemente ya no es vector inicial, porque el vector inicial es en un único punto que es acá. Ahora el vector es una posición final o por lo menos una posición parcial, como lo es esta, un tiempo después, es decir, posición a un segundo, por ejemplo. ¿Sí me van a entender? Y fíjese que la posición cambió, o sea que está la posición final o parcial con respecto a la posición inicial. Y no solo eso, se puede hacer exactamente lo mismo que tenemos acá, y es que evidentemente este vector genera sombra en el eje X, ¿cierto? Mire, evidentemente aquí se ve el triángulo, mire, ¿cierto? Mire, genera la sombra en el eje X, es decir, que para llegar de aquí a aquí es como avanzar una distancia en X, en dirección Y subir a partir de ello una distancia en J, que evidentemente es esta, ¿sí se dan cuenta? O sea que esa posición R parcial también depende de la dimensión I y J. La inicial que nos dimos cuenta también pudo depender de I y J, solo que este ejemplo particular nos dio así, pero puede que no, puede que haya estado la partícula acá y se movió a otro lugar, pero bueno, quiero que se entienda eso. Entonces cada vez que se mueve la partícula, pues obviamente va a generar sombras en el eje X y sombra en el eje Y. ¿Y eso qué significa? Que la partícula se mueve en 2D, pero a la vez se está moviendo en 1D y en 1D, ¿sí me va a entender? A medida que avanza el tiempo. Es decir, que si aquí era 0 segundos, aquí por ejemplo puede ser un segundo, después a los 2 segundos, mire dónde está, si se da cuenta, y mire que genera una sombra más amplia en X y en Y también más amplia, y mire que está en la cúspide del movimiento curvilíneo, y por ejemplo aquí abajo, mire,
ya se movió a otro punto, también las proyecciones se hicieron y finalmente, por ejemplo, tenemos esta posición acá donde también se hizo ese movimiento o ese análisis. Bueno, compañeros, rápidamente en cuanto al análisis de velocidades, tenemos a la partícula en el aire que se va a desplazar por la curvatura y vamos a analizar los vectores de velocidad que se encuentran allí. Es claro, compañeros, que se tiene aquí un vector bidimensional. Ese vector bidimensional, así como se está dando cuenta, o se están dando cuenta, evidentemente tiene una velocidad inicial que era la con la que inicialmente estábamos hablando, ¿sí? Ahora, así como este sistema de referencia sirve, pilas, para posicionar, también sirve para direccionar velocidades y aceleraciones, ¿sí? Entonces, en el caso de las velocidades, significa que esa velocidad puede descomponerse tanto en el eje X como en el eje Y, es decir, mire, esa velocidad que va en dos dimensiones porque va en diagonal, ¿cierto? Va en diagonal, esa velocidad tiene componente, ¿cierto? O puede dividirse al vector en dos vectores, así como lo habíamos hecho en suma y resta de vectores, se puede dividir en dos componentes, una que vaya precisamente en X y una que vaya precisamente en Y, ¿sí? Básicamente eso se puede analizar de esa manera. Y lo mismo pasaría para el eje Y. Se analiza aquí una componente de velocidad, ¿cierto? Una componente de velocidad para dicho vector bidimensional, ¿sí? Estas componentes no necesariamente tienen que tener el mismo valor, pueden cambiar, en algunos casos pueden tener el mismo valor, en otros casos no. Por eso la verdad prefiero hacerlo de forma general y le cambio el color, ¿sí? Puede que una tenga un valor, puede que otra tenga otro valor, bueno, eso depende. En este caso tendría el mismo valor a la misma sombra, recuerden, si tuviese el ángulo de 45, porque 45 divide a 90, que es el ángulo entre cuadrante, es decir, entre eje X y Y. Entonces, evidentemente, sí ocurriría, pero en este caso, la verdad, prefiero que evidentemente sea general la cuestión. Entonces, esta velocidad bidimensional, es decir, en XY, es decir, en IJ, también podemos realizarla o podemos analizar el análisis con dos vectores, es decir, podemos tomar a este vector que viene acá y llamarlo la misma velocidad inicial, pero la componente en X que va dirigida en Y. Mire que no le coloqué la flecha aquí al vector, ¿por qué? Porque se la quito, pero le pongo el vector unitario, ¿sí? Y lo mismo pasaría, esa velocidad inicial también se puede descomponer en J, si se dan cuenta, o sea, este sistema de referencia sirve para posicionar tanto la posición, valga la redundancia, y direccionar la velocidad. Por lo tanto, entonces como este observador está detectando a esa velocidad, que esa velocidad bidimensional es esta, y no solamente la está detectando, le está sacando componente en X y en Y, ¿correcto? En este caso las dos tienen un valor, puede que en alguno de los casos una sea 0, ¿sí? O puede que las dos sean 0. Lo que sí es cierto es que para pasar de una velocidad inicial a una parcial o final debe existir una aceleración. Esa aceleración puede apuntar en cualquier dirección, muchachos, así como lo hicimos para la moto. ¿Recuerdan hace un momento? En la moto aumentó su velocidad porque se le aplicó la aceleración en la misma dirección que iba la velocidad, pero también pudo ser que en la misma dirección que iba la velocidad, es decir, pero en dirección contraria, se aplica una desaceleración, que es lo mismo aplicarle los frenos, ¿sí me va a entender? Si se dio cuenta, en la primera instancia el vector apuntaba a la dirección más y en la segunda instancia en la dirección menos y. Aceleraba para aumentar la velocidad y desaceleraba para frenar, ¿sí? Respectivamente. Entonces esa aceleración puede ubicarse en cualquier lugar, habría que mirar en qué caso existiría en dos dimensiones. Más adelante vamos a analizar el movimiento parabólico gravitacional y en este caso se van a dar cuenta que es la gravedad la que genera una curvatura de este estilo y eso hace, bueno, se tiene muchas consecuencias, empezando que la naturaleza de esta velocidad con respecto a esta es totalmente diferente. Por eso prefiero yo desde el inicio decir que no siempre estas dos componentes son iguales. Y mire que es verdad, porque en el movimiento de la partícula a través de la curvatura, mire cómo cambian las sombras también de la velocidad que varía, de una velocidad inicial a una velocidad parcial o final. ¿Me explico? De esta manera, ¿sí? Mire, subió la partícula a un segundo, estamos hallando la velocidad en cualquier instante de tiempo, pilas que esta velocidad es esta misma velocidad final, seguimos analizando.
mire que ya la velocidad aquí ya cambió la dirección y quizás el valor, mire que la componente de J desaparece porque esta componente que es la bidimensional que genera sombra aquí y sombra aquí, mire que la sombra en Y desapareció porque evidentemente la velocidad va precisamente sobre el eje X. Sí, caso contrario que ocurría hace un momento para el vector posición al inicio, ¿se acuerda que solamente había en Y y en X no? Mire que aquí puede pasar ese caso con la velocidad y sucesivamente sigue bajando la partícula, se mueve y mire que tiene componente en X, va en diagonal así, o eso se llama oblicuamente hacia abajo. Mire que la componente de velocidad, si aquí por ejemplo era positiva y positiva, aquí la inicial y aquí la parcial en Y, mire que aquí cuando empieza a bajar la velocidad en Y es negativa, es decir, cambia de dirección, ahora va hacia abajo, hacia el eje menos Y. Si hacia arriba es más Y, hacia abajo es menos Y. Y por eso es que de una vez estamos apuntando hacia el eje menos Y. Aquí es súper importante tener claro, compañeros, y fundamental que referenciar posiciones es diferente a referenciar velocidades, porque en las posiciones usted solamente se concentra hacia qué cuadrante apunta el vector posición, pero aquí en las velocidades y en la aceleración, mire que este vector está en la zona de primer cuadrante. ¿Sí se da cuenta que está en la zona de primer cuadrante? Es decir, está acá, pero mire que no por eso significa que ese sea positiva sus componentes. No, nosotros tenemos que mirar hacia dónde apunta. Y mire que esa componente está apuntando hacia menos Y. Esta sigue siendo más porque apunta hacia más X. ¿Sí se da cuenta la de X? Es decir, que esta es negativa porque la velocidad como tal va en diagonal. Está dirigida hacia el cuarto cuadrante. ¿Sí ve? Donde menos Y es positivo y donde X es positivo, donde menos Y es negativo, Y es negativo y X es positivo. Y análogamente ocurriría para este caso, mire, sigue siendo menos Y. Bueno, muchachos, queda pendiente la aceleración porque la aceleración, insisto, depende de la particularidad, así que no me atrevo todavía a explicarla acá. Dejaré que en los ejemplos que les vaya a dar a continuación ustedes analicen. No obstante, antes de los ejemplos, bueno, probablemente vamos a hablar de ejemplos lineales, eso sí es sencillo. Pero ya cuando analicemos ejemplos de movimiento parabólico, tengo que darle otra introducción de teoría, ¿cierto? Que es parecida a esta para hacer entender la cuestión. Bueno, muchachos, Dios les bendiga y muchas gracias por la atención. Éxitos.